novia fue sacada entre los esclavos. Tus siervos y doncellas la prepararon. La hora 8 de la noche, hora de Guatemala. Gracias a Dios, y pues también les bendecimos, les saludamos, y para nosotros también es de mucha bendición cuando nos escriben y estamos atentos de igual manera si en caso hay alguna pregunta. Le damos la bienvenida a ustedes que están en los medios, a través de los medios digitales sintonizados, y a nuestros hermanos en el estudio. Hermano Otto, bienvenido. Hermano Ronnie y hermano Iván. Vamos a hacer una oración para poder entrar en el desarrollo del tema en el nombre del Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por permitirnos el poder escudriñar juntos de tu palabra. Sabemos, Señor, que no es por nuestra fuerza, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino por tu grande misericordia y bendito amor, Señor, el que nos tienes, el que asimismo también nos puedas conceder tú, Señor, la revelación de la Escritura. Te pedimos en el nombre de Jesús que hoy nos lo concedas, que seamos, Señor, una herramienta, un instrumento útil en tus manos para poder compartir, y en especial, Señor, el privilegio que tengo de trasladar esta enseñanza, que mi vida venga a ser entonces como tu boca. Gracias, Señor. Rogamos por nuestros hermanos donde estén sintonizando el programa, que desde ya sean bendecidos, y que tú también, Señor, pongas el querer y el hacer en aquellos que quizás están titubeantes o en alguna manera, Señor, estorbados, que los ayudes. En el nombre de Jesús, que quites todo estorbo aún de los medios y las cuestiones técnicas para que tu palabra fluya con libertad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, hoy en la tarde, que por cierto se me olvidó ahí replicar la invitación, pero comentaba y me quedé meditando en uno de los temas que nuestro apóstol Sergio estuvo dando, creo que dio 4 partes acerca de el macho cabrío. Y él, a manera de introducción, hablaba en cuanto a que se mira en el profeta Daniel a un varón de Dios que buscaba en la palabra. Si quieren, nos vamos a leer los textos allá en Daniel 9, 2 y 3, en donde relata la escritura que él leía a otros profetas como a Jeremías para entender y discernir el tiempo. Sin embargo, en ese relato del capítulo 9 del libro de Daniel, nos encontramos que él estaba estudiando la palabra, pero llega un momentito en donde él empieza a clamar, a orar, a humillarse delante del Señor, a buscar una purificación de su alma, ¿verdad? Y entonces, después de que él se presenta en esa oración y súplica, llega el mensaje de parte de Dios. Leamos los versículos. Quisiera hacer este comentario, puesto que nosotros le estamos pidiendo al Señor que nos conceda la revelación. Es más, a Daniel el Señor le dijo que lo que le había revelado a él del libro que prácticamente le dio, la revelación plena vendría a develarse en los últimos días, en el tiempo final, y nosotros estamos en ese tiempo. A él le dieron el libro e instrucciones, la palabra profética, parte de la palabra profética más segura, pero nosotros estamos en el tiempo en donde se iba a destapar la revelación de este libro. Leamos, por favor, en el nombre de Jesús. Daniel 9, 2 y 3. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que, por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén, 70 años. 3. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Ya,
No sé si pudieran ratificar qué pasa en la diapositiva, se mueven las letras, amados, por favor. Ok, entonces, versículo 20, 21 y 22, ahí, entonces, bueno, perdón, regreso al versículo 3, entonces dice, volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarle en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. Y entonces él empieza un clamor, empieza a pedirle perdón a Dios por sus pecados, por los pecados de Israel. En fin, empieza él a clamar al Señor, como mostrándonos esto, y decía mi apóstol, de hecho, en la enseñanza, que ¿por qué dejaría el Señor ahí anotada la oración de Daniel si era un asunto entre Dios y su siervo? ¿Va? Entonces, una de las cosas que explicaba nuestro apóstol es para que nosotros nos diéramos cuenta de cómo él estaba buscando humillarse. Él estaba buscando entender los tiempos, pero en cuanto a lo que él podía hacer, él se estaba preparando, purificándose delante del Señor para que si el Señor tenía a bien revelarle, pues entonces lo hiciera. Y Dios se lo concedió. Cuando llegamos al versículo 20, si lo leemos por favor hasta el 22, nos daremos cuenta de la respuesta. Daniel 9:20. Aún estando yo hablando, orando, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y presentando mi súplica delante del Señor, mi Dios, por el santo monte de mi Dios. Versículo 21 dice, todavía estando yo hablando en oración, cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Versículo 22. Me instruyó, habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Entonces, notamos acá, incluso este versículo y contexto hubiera sido lindo ayer domingo, ¿verdad? Que estábamos hablando en el tema de cómo es que tenemos que cansarnos para recibir nuevas fuerzas, ¿verdad? Según Isaías, Dios da nuevas fuerzas al cansado, pero cansado ¿cómo y por qué o de qué? Aquí dice que Daniel se había cansado, dice, estando yo muy cansado. ¿De qué? De estar buscando la presencia del Señor, ¿verdad? Que el Señor lo limpiara, lo perdonara. Y por supuesto que todo esto nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Pero el punto al que yo quiero entresacar acá especialmente es que Daniel estaba humillándose delante de Dios. Y en el verso 22, voy a leer ahora las dos versiones que están en pantalla. Al llegar me dijo, Daniel, acabo de salir para ayudarte a discernir las cosas. La versión latinoamericana dice, llegó hasta donde yo estaba y me dijo, Daniel, he venido ahora para que puedas comprender. Entonces, lo que me llama la atención es que dice la Escritura, cuando tú empezaste a orar y decidiste humillarte, Dios ya te había enviado la respuesta. El ángel mensajero Gabriel tuvo que batallar en las regiones celestes, pide auxilio al arcángel Miguel, porque se le había atravesado el príncipe de Persia y después incluso deja ver el libro de Daniel que se le iba a atravesar otro príncipe, el de Grecia. Pero si bien es cierto, Dios ya le había visto la intención en su corazón a Daniel, si no mal recuerdo, pasaron 21 días en donde él estaba en ayuno, oración y súplica. Lo que yo quiero enfatizar es que no es por lo que nosotros hagamos, es por la misericordia de Dios. Sin embargo, la parte que nos corresponde hacer y que podemos hacer, Dios como que lo viera, porque el ángel le dice, llegó hasta donde yo estaba y me dijo, Daniel, he venido ahora para que puedas comprender. Ok, en ese orden de ideas surge, conforme lo miramos en Romanos 13:11, el escudriñar, y puntualmente en ese capítulo fue donde el Señor pues llamó mi atención y nos llevó a platicar de lo que hoy continuaremos conversando, el rema, y haced todo esto conociendo el tiempo. Entonces, haced todo esto y planteamos ahí la pregunta, ¿qué cosa? Bueno, lo que este mismo capítulo 13, desde el versículo 1 en adelante, nos deja ver.
De ahí que el tema le llamamos así, conociendo el tiempo. Hoy estamos abordando ya una quinta parte y pues yo quisiera avanzar solo recordando lo que pudimos ir entresacando en ese versículo, en ese capítulo 13, perdón, en donde aparecen, digamos, en el tema que estamos viendo, 9 subtítulos. Disculpen, amados, una preguntita. En la transmisión están apareciendo como que aparece lo que yo hablo, o es en mi dispositivo que lo puedo quitar. Sí, digamos que lo que yo hablo aquí aparece en... Ah, ok, gracias. Ah, bueno, muy bien. Gracias. Ya le puse un poquitito de volumen. Este me sirve de monitor. Ahí ya no aparece. Gracias. Ok, amén. Entonces, no sé si hermano Otto querías decir algo hace un momentito. No. Ok. Entonces miramos acá que en ese capítulo 13 hemos estado estudiando, aparecen 9 subtítulos, de los cuales pues ya hemos conversado un poco de 8 de estos y que hoy, con el favor de Dios, yo quisiera darle el último chequecito a este último, no proveer para las lujurias de la carne. Ronnie, los estás contando. Sí, son 9, ¿ah? Muy bien, como buen bereano. Calidad. Ok. Entonces, el anhelo en el corazón de poder conocer el tiempo. Pero Romanos 13:11 dice, haced todo esto. ¿Qué cosa? Lo que acá dice, por supuesto, no vamos a decir que únicamente esto es lo que debemos procurar, pero sí considerar que ahí lo describe. Ok. En ese orden de ideas, vámonos entonces a ver de qué se trata el no pensar en proveer para las lujurias. La versión Reina Valera 60, si bien recuerdo, dice para los deseos de la carne. ¿Voy bien? No voy muy rápido. Ok. Entonces, leamos el texto, por favor, en cuestión, Romanos 13:14, parte final del mismo. Vamos a ver 2 versiones. Esto me gustaría mucho que podamos atender en el nombre de Jesús. Romanos 13:14, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. La Biblia Reina Valera 60 dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Interesante que en las Américas dice, no penséis, me permiten hacer una paráfrasis, ni siquiera piensen en proveer. ¿Ya? Ya en la Reina Valera dice, no proveáis. Entonces, aquí es muy importante considerar, en base a esta interpretación de estas 2 versiones, que número 1, nosotros estamos en un pacto en donde la demanda de alguna manera es mayor que en el antiguo pacto. Allá, por ejemplo, decía, como dice Mateo 5:27, la ley decía, no cometerás adulterio, antiguo pacto. Pero en el nuevo pacto o Nuevo Testamento dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, por eso me pareció tan interesante e importante leer el mismo versículo, pero en 2 versiones, porque en las Américas dice, permítame parafrasear, ni siquiera penséis. Porque si se piensa, según el pacto en el cual estamos, que es mejor que el del Antiguo Testamento, pero con más, diría yo, demanda, a nosotros se nos dice, ni siquiera piensen. Entonces aquí hay una cuestión y que yo quisiera que veamos este gráfico que preparamos por acá, en donde prácticamente no pensar nos va a llevar a no proveer. Lo peor sería proveer para las obras de la carne o lujurias o deseos de la carne.
Pero de entradita lo que tenemos que hacer, mis hermanos, es no pensar. Es impresionante, vamos a ver textos más adelante, cómo tiene que ver sustancialmente nuestra conducta como cristianos para que Dios también nos tome en cuenta y nos dé la revelación y el discernimiento de los tiempos finales. Claro, el Señor si quiere, pues ya vimos que hasta una burra la hace hablar, ¿va? Pero pues no somos burritos, por la gracia de Dios. Y no se trata de excusarse en decir que como Dios tiene el poder de darle revelación, como Nabucodonosor, él era un rey pagano y le dio un sueño, aunque no le dio la interpretación. Sin embargo, por esa forma como Dios, como es soberano, hace, no vamos a volvernos nosotros en acciones como las que él tuvo, ¿verdad? Amén. Ok, entonces, no pensar para no proveer. ¿Por qué? Porque así, primero Dios nos toma en cuenta para darnos revelación y conocimiento del tiempo que vivimos. ¿Vamos bien? ¿Sí? El diccionario Vine dice que es como un pensamiento anticipado. Ah, qué lindo. ¿En dónde? En el Acá en Vine. la palabra pensar, La palabra de pensar. Romanos 13. Sí. Oh, O pensar de antemano, dice la concordancia Strong. ah, ok. Como que dando lugar a asignar como, no sé, un tiempo o algo premeditado, por llamarle así, Ya. creería yo. Sí, pues como no estar maquinando, ¿ah? Claro, ok. Entonces, ahora, como leíamos allá, en la versión de las Américas decía no proveer para las lujurias de la carne. Si quieren lo vuelvo a poner mejor. Vamos a ver aquí. No penséis en proveer para lujurias de la carne. En la Reina Valera 60, no proveáis para los deseos de la carne. Ok. Entonces, vámonos ahora al libro de Efesios 2, 1, 2 y 3 y vamos a ver acá a qué se refiere la palabra cuando dice que no pensemos ni proveamos para las lujurias o deseos de la carne. Leamos, por favor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, entonces lo que me llamó la atención es que nosotros, como ya nos salvó el Señor Jesucristo, ya no estamos en ese tiempo. ¿Se dan cuenta cómo se relaciona el tiempo aquí? Ya dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. El punto es que Romanos 13, 14 decía que no pensemos en proveer para los deseos de la carne. Cuando una persona piensa en complacer los deseos de su carne, entonces no va a poder discernir el tiempo y se va a meter a vivir otro tiempo del cual Dios ya lo había sacado. Eso es lo que yo miro ahí, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, pero ese tiempo ya no es para nosotros los hijos de Dios, porque Él ya nos rescató. Sin embargo, el que está pensando en carnalidades y cuanto más, como bien decía hermano Otto, la definición del diccionario Vine, premeditadamente interpretando la definición en cómo hacer. Digamos ahí, yo diría que es un alto peligro el cristiano que tal vez tiene un deseo de la carne y dice, solo voy a pensar. Pero yo no lo voy a ir a hacer. Pero ni lo pienses, el punto. Ni lo pensemos. Estamos en un pacto mayor, con mayores promesas, pero también con mayores demandas. Allá el que caía en adulterio era el que llegaba a la consumación. Aquí ya no. Aquí es, ni pensemos en eso.
Amén. Ok, entonces aquí tengo siempre con el mismo esquemita, pero para trasladar esto me pareció interesante que lo pudiéramos hacer. Andar en los deseos de la carne no te permite discernir el tiempo, porque vives en otro tiempo. ¿Ya? El que anda en los deseos de la carne no va a poder discernir el tiempo, porque va a vivir en otro tiempo que ya no tiene que vivir. Amén. Ok. Ahora, el asunto que hay que considerar también en el presente estudio, diría yo, es ¿cuáles son los deseos de la carne? ¿En qué no hay que pensar? Entonces, en Gálatas 5, 19, 20 y 21, si me hacen el favor de leerlo, vamos a ver que aparecen 18 carnalidades, de las cuales necesitamos no pensar, pero además escudriñarnos en nuestra carne, porque pueda ser que todavía tengamos un receptor, y líbrenos el Señor, que nos pueda inducir a caer en alguna carnalidad de estas. ¿Sí? O sea, no hay que pensar en esto, ni mucho menos proveer para complacerlo, pero también, ya lo vamos a ver con algunos versículos, que mientras vamos siendo purificados y liberados, tenemos que ver si no tenemos un receptor para caer en estas carnalidades. Leamos, por favor. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad. Si querés, vamos a detenernos de versículo en versículo para hacer unos comentarios un poquito rápido. No quisiera adentrar mucho en estas 18 cosas por el tiempo, pero sí comentar y tal vez ustedes me van ayudando. En algunas versiones dice inmoralidad, un poco más amplio, ¿verdad? Entonces, ¿en qué no hay que pensar y mucho menos proveer para complacer la inmoralidad de la carne? Ahí se encierra, incluso en otras versiones dice adulterio, ¿verdad? Entonces, amados, en el nombre de Jesús, tenemos que ver si en nuestra carne no está un deseo de caer en alguna de estas inmoralidades. Aquí encierra. Pero a mí me pareció interesante esta versión porque es más amplio, ¿ah? Al decir inmoralidad, creo yo. Ahí dentro de inmoralidad, se podrían... sí. Todo lo que va en contra de la moral cristiana, ¿verdad? Porque la moral ahorita del mundo está más que debajo de los suelos, ¿verdad? Los que han aceptado la Agenda 2030, los que han aceptado la filosofía de la ideología de género, la eutanasia, el aborto inducido, etcétera, esos son, en el mundo eso es moral, pero nosotros ya no estamos en el mundo. Entonces, es importante considerar que nuestra moral, amados, no debe ser jamás la moral que tiene el mundo, porque obviamente ellos no tienen el fundamento en la roca que es Cristo. Ok, impureza. Hay cosas que contaminan. Recuerdo yo una reflexión que sacaron ahí como en las redes sociales, en donde había una jovencita que le decía a su papá que quería ir a una fiesta, en donde iba a haber malas palabras, cigarrillos, tal vez gente bebiendo alcohol, etc. Entonces el papá es cristiano, no sé si ustedes leyeron eso, pero es cristiano, y entonces le explicaba que se iba a manchar sus vestiduras espirituales, y ella le decía, no me voy a contaminar, si no voy a participar. Entonces viene el papá y le dice, ¿sabes qué? Acompáñame, vamos a pasar antes a mi trabajo. Y creo que él trabajaba como en una cuestión en una mina, ¿ah? Y entonces pasa ahí a la mina con su hija, ella iba con su vestido blanco, entran a la mina, él va a traer algo, y cuando salen, ella no tocó nada, pero se le mancharon sus vestiduras físicas, ¿va? Su vestidito blanco. Entonces cuando sale, mira, le dice, ¿cómo pones? Sí, le dijo, no participaste, pero te manchaste. Bonita la reflexión. Entonces yo lo traigo a colación porque hay cosas, mis amados, en donde
nos pueden manchar. Nos pueden manchar. Yo, saben a los que pastoreo pues de hace años, que cuando yo recién fui alcanzado por el Señor, por mi profesión, me invitaban a la celebración del Día del Arquitecto. Y ya en Cristo yo fui una vez, creo, porque servían buena comida. Ya no me gustaba ir por la gente porque estaba mal creado la mayoría y la música del mundo, pero decía, y como uno paga ahí hasta, eso es, no se quita uno ese impuesto, tremendo eso, bueno, pero es otro tema. La cosa que yo dije, bueno, si quiera disfrutar mi buena comida al año, pero el Espíritu Santo inquietó mi corazón. Ya tenía el privilegio yo de discipular. Entonces dije yo, incluso me confrontó el Señor con la palabra, porque aquel texto que dice, si tú que enseñas a robar, robas. Yo no estaba robando, pues, pero el punto es, si yo enseñando que debemos purificarnos, me iba ahí, entonces, cómo me dio de pena con el Señor y vergüenza. Le pedí perdón y entendí. Ya no podía ir a eso. ¿Sí me va a entender? Entonces, queremos nosotros que Dios nos conceda la revelación, el discernimiento de los tiempos. No caigamos en los deseos de la carne, sensualidad. Aquí, úfale, tendríamos que revisar nuevamente el campamento. Y diría yo que esto rápidamente hay que considerarlo en cuanto a la forma como nos conducimos. Tal vez lo más notorio, aunque no es solamente en las mujeres, pero sí en gran manera las modas, como la ropa, incluso ahora también los hombres, pantalones tan apretados que va dirigiéndose la moda a despertar la sensualidad. Las fotos que a veces se toman indistintamente varones o mujeres, aunque quizá la mujer que incluso no les gusta que las miren maliciosamente, y no justifica que porque se vistan mal las vean así. Pero pues, si también se visten todas apretadas y los grandes escotes o qué sé yo, entonces no hay que proveer para la sensualidad. Creo que con eso me va a entender, o no mucho. ¿Sí? ¿Cómo sería proveer para la sensualidad? Yo diría que, por ejemplo, en el ejemplo, en lo que exponía, vendría a ser pensar que sus redes sociales le sirvan para estarse publicando de una manera sensual, cuando, número uno, no hay que hacerlo, y lo otro, ¿no sería mejor que los recursos que tengamos a mano proveamos para llevar un mensaje de bendición, un versículo que edifique, una reflexión que ayude, diría yo, por ahí, a grandes rasgos? Gálatas 5:20. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos. Ya. Entonces acá pensaría yo que la mayoría de nosotros, y esperaría que todos, ya no tenemos ídolos de bulto, pero algunos sí tienen ídolos de la Champions. Algunos sí tienen el ídolo que es su carro, o tal vez su casa, o quizás alguno miembro de su familia. Ya. Entonces, un ídolo, pensaría yo que para tratar de describir cómo es o qué es todo aquello que ocupa el lugar que Dios debe ocupar en el corazón. ¿Ya? Aquí, como dice la palabra, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces habría que ver en qué invertimos, por ejemplo, nuestro tiempo y nuestros recursos económicos. Porque si no es Dios primero en nuestra vida, quizá hay una idolatría. ¿Ya?
Y yo quiero hacer énfasis acá porque como lo que estamos tratando es del conocer los tiempos. Y para conocer los tiempos, puntacho número 9 en Romanos 13, hay que no pensar y mucho menos proveer para complacer una idolatría. Ok, hechicería, yo diría cuestiones, tal vez voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Pero eso es cada uno de estos aspectos u obras de la carne, pues seguramente ameritaría desarrollar por lo menos un tema. Pero así rapidito en hechicería yo diría lo que tal vez a veces hacen, incluso vuelvo a la carga a través de las redes sociales. Es que las redes sociales si no se usan bien pueden ocasionar mucho daño. Entonces ahí algún tipo de hechizo, algún tipo de situación que se hace mezclando entre sentimientos hacia cosas, digamos, que pueden repercutir en lo espiritual, ¿va? Por ejemplo, alguien que se piensa que publicando algo con relación a un muerto, que bien puede ser un ser querido, puede caer en algún tipo de hechicería o provocar un tipo de hechicería. ¿Ya? Algo que es hechizo, que se hace y que va a repercutir en el ámbito espiritual, ¿no? Entonces hay cristianos y da pena, ¿verdad? Y quizás les vaya a causar incomodidad el que lo hace, pero pues yo lo tengo que comentar para bien de sus vidas. La Biblia es clara cuando dice que nosotros no tenemos que tener comunicación con los muertos. Entonces, ¿por qué le escriben gente cristiana al difunto? Número uno, créanme, no tienen Facebook en donde estén. Otra, el peligro de hacer algo así es que sí se puede dar un enlace, no necesariamente del difunto, pero sí de un espíritu que esté pululando en el ámbito espiritual y que entonces se pueda dar de alguna forma una comunicación que haga que la persona caiga por hacer lo que no está bien en un tipo de hechicería, poniéndose una trampa a sí mismo. Hay gente que está por sí misma hechizada porque mantiene, por ejemplo, objetos de un difunto en casa. Y se los digo yo porque hace muchos años tuve el privilegio, pues ministrando en un lugar de acá de Guatemala, a una ovejita con un pastor, la ovejita de aquel pastor que me invitó y estaba enferma. Y cuando ministramos la casa, el Espíritu Santo nos dio revelación, tenía un gran ropero ahí a mitad de entre sala y comedor. Y el Señor nos llevó a preguntarle, mire, ¿y aquí qué hay? Ah, es de mi difunto esposo. No sé si tenía como 3 o 7 años que el Señor había partido. Ella se mantenía enferma. Pero ¿cuál era el punto de contacto? Todo lo que ahí tenía del esposo. ¿Por qué? Porque le servía eso para recordarlo y en su, no sé si plena o completa ignorancia, a sí misma se estaba haciendo daño, porque la enfermedad era ocasionada por un espíritu inmundo de tristeza. Bueno, entonces, eso es estorboso en la mente de alguien que está metido en eso, por ejemplo. Le va a costar discernir realmente el tiempo, ¿va? Ok. Enemistades, voy a tratar mejor de apresurarme un cachito, vamos a meter el acelerador, si no se me va a ir el tiempo acá. Quizá tal vez podríamos encerrar enemistades, pleitos, enojos, rivalidades, disensiones y aún los sectarismos en cuanto a que como cristianos no debemos buscar las divisiones y los problemas. Claro, hay gente con la que no vamos a andar de manita sudada, ¿va? Pero si somos hermanos, el ejemplo bíblico vendría a ser Esaú y Jacob. Ellos tuvieron una enemistad por años. Sin embargo, cuando Dios le cambia la naturaleza a Jacob, él busca ponerse en paz con su hermano, pero al encontrarse, recordarán ustedes la historia, Esaú le dice, venite conmigo, y Jacob le contesta, no puedo ir contigo.
ellos se ponen en paz y cada uno sigue su rumbo. Entonces nosotros como cristianos debemos procurar eso, ¿verdad? Evitar esas cositas que había subrayado. Los celos, Padre Santo, cuidar nuestro corazón, ¿va? No, yo para explicar esto, porque así es como lo entiendo en alguna manera, hago la diferencia, no en cuanto a la gramática, sino en el sentido espiritual, hago la diferencia. No es lo mismo que uno sienta celo que celos, ¿verdad? Yo celo a mi esposa porque es mi amada, pero ya se vuelve enfermizo cuando es el querer cuidarla, el querer protegerla, el querer manifestar mi amor por ella, se pueda volver ya una cuestión enfermiza, almática, que puede ser una puerta para que llegue un espíritu de las tinieblas de celos que va a arrastrar otras cosas peores si no se detiene. Una cuestión ahí de celar más allá de lo que es prudente y permisivo según la Biblia. Bueno, verso 21. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos encontramos que estas que son 18 cosas, aquí dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino. Pero en el contexto en el cual estamos conversando, yo pensaría entonces en esto. Si andamos en el Espíritu, vamos a poder discernir el tiempo. Pero si no andamos en el Espíritu, sino que complacemos las obras de la carne o los deseos de la carne, entonces no vamos a poder discernir el tiempo. Amén. Ok, miremos en Romanos 8:5. Por favor, permítanme. Disculpen. No. Me adelanté un poquitito. O un pocón. Ok, entonces volviendo al relato ahí de Gálatas capítulo 5, en donde habíamos leído cuáles son las 18 obras de la carne, que obviamente pues si están piden un deseo que se complazca. En el verso 16 de Gálatas 5 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vaya. Entonces acá el esquemita que les decía, si andamos en el Espíritu, vamos a poder discernir el tiempo. Si andamos en el Espíritu, vamos a anular los receptores que podamos todavía tener en la carne. Pero entonces, leamos el verso 17 de Gálatas 5. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Ok. Tal vez ustedes me ayudan, por favor, como representantes de los hermanos que están ya sea en el Facebook o en Zoom, o si los hermanos de Zoom quisieran contestar o aportar algo, me avisan por favor en producción. Pero yo diría en esto, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ok, ¿y qué es lo que queremos en base al tema que estamos hablando? Eso es lo que queremos, conocer el tiempo. Ok, entonces, esto nos lleva a recordar que las obras de la carne que son en contra, o los deseos de la carne que es en contra de la vida en el espíritu, nos impediría conocer el tiempo. Pero en el libro de Romanos 7:14 en adelante, ustedes recordarán que se explica a lo que en nosotros pasa todavía, como nacidos de nuevo. Tenemos la ley del Espíritu que recibimos por el Espíritu Santo
y la palabra. Y a su vez todavía tenemos una ley llamada la ley del pecado, que está en nuestros miembros, la cual tiene que ir siendo anulada en el nombre de Jesús. Leamos Romanos 7, 14, 15, 18 y 19. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Versículo 18. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Versículo 19. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Ok, entonces aquí yo voy a subrayar algunas cosas que quisiera que podamos comentar. La ley es espiritual. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, es decir, esta ley, pero el hacer el bien no, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. A esta ley se le llama la ley del pecado, ¿verdad? Que está en la carne, de la cual nosotros necesitamos despojarnos, ¿sí? ¿Por qué necesitamos despojarnos? Para anular los receptores de la carne que nos pueden llevar a complacer los deseos de la carne. Ok, pero ahora en el verso 21 al 23 dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, es decir, la del Espíritu, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado. Aquí está el nombre de esta ley que está en mis miembros. Entonces aquí lo que nosotros primero debemos comprender, mis amados hermanos, es que querramos o no, tenemos en los miembros una ley que tiene que ir siendo desalojada por la ley del Espíritu. Y para esto tiene que haber una administración en nuestra mente. Por eso es, a mí me parece tan asombrosa la palabra, por eso es que cuando dice, a ver, aquí está. Cuando miramos esto decía, no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Entonces tiene que haber una ministración en nuestra forma de pensar para poder anular los deseos de la carne. Entonces, lo primero es entender, hay una ley que está ahí, que con el favor del Espíritu Santo y la palabra va siendo anulada día con día. Cada uno de nosotros sería bueno que escudriñésemos en el corazón que tenemos. Puede ser que alguien no tenga problema con inmoralidades, pero puede ser que tenga problema con los celos. Puede ser que no tenga problema con los celos, pero tiene el problema que le gusta estar poniendo en Facebook ahí la comunicación con los muertos, como el ejemplo que ponía. Y así sucesivamente. Entonces necesitamos ministrar nuestra mente para que con el favor de la ley del Espíritu se vaya anulando la ley de los miembros o la ley del pecado en los miembros. Amén. Ok, tengo todavía 15 minutos, bendito el Señor. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aportación? Yo solo quisiera aclarar por lo que decía como al final un abanico de posibilidades en lo negativo. A la vez, ¿en qué pienso, bro? ¿Qué pienso todo el día? ¿Cómo suplo la demanda de los pensamientos, ¿verdad? ¿En qué pienso que sería un buen parámetro para decir en qué invierto mi día realmente? Sí. Como para ir analizando, porque realmente lo importante, creo yo, es de que cada uno de nosotros pueda irse
ahí sí que a la luz de la palabra, como bien lo decías, y así es ese análisis, ¿verdad? ¿En qué pienso? ¿Qué miro? ¿Qué oigo? ¿Cómo me alimento? ¿Verdad? ¿Será que es la palabra? ¿La sana doctrina? Porque hasta ahí de repente puede estar uno haciendo algo que a su parecer sea bueno, pero es algo totalmente tergiversado, ¿no? Sí, y en cuanto a ese, ¿en qué pienso? Es de meditarlo, ¿ah? De analizarlo. Pero por otro lado, lo que pasa que como dice la sabiduría popular, ¿va? Y aún creo que está no sé si está en la Constitución, pero sí recuerdo el dicho que dice que la costumbre se vuelve ley. Entonces, en el caso de la ley del pecado que está en los miembros, hay que desacostumbrar a los miembros. Y ese reentrenamiento de los miembros se va a lograr si conocemos la ley del Espíritu. La ley del Espíritu, por ejemplo, nos dice en qué debemos pensar. La Biblia lo dice claramente. Si quieren, hasta podríamos ubicar el texto. Pudiéramos buscar el texto en donde dice, en esto pensad. Eso. Sí, en esto pensad. Ese es uno de los versículos contundentes, aunque la Biblia nos deja ver muchas cosas en las que debemos pensar, pero solo para aprovechar el comentario y además dejar ahí ese puntacho sumado a lo que estamos tratando de alcanzar. No pensar en proveer para los deseos de la carne, pero para no pensar tenemos que pensar en lo que la Biblia dice que hay que pensar. Si pensamos en lo que Dios piensa y desea que nosotros pensemos, entonces Él nos va a ayudar seguramente por gracia y misericordia en que pensemos y meditemos cómo se discierne el tiempo. ¿Tenemos el verso? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, sea alguna virtud o en algo que merece elogio, en esto meditáis, dice Esa versión. esa versión. Claro. Entonces ahí, no sé, habrán unas 6, 8 o 10 cosas en las que hay que pensar en eso. No sé si me explico, es que para anular la ley de los miembros necesitamos tener la ley del Espíritu. La ley del Espíritu nos dice, en eso hay que pensar. Si estoy pensando, ¿vuelven a leer, por favor? Sí, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Verdadero, todo lo digno, digno, todo lo justo, justo, todo lo puro, puro, todo lo amable, amable, todo lo honorable, honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, alguna virtud, algo que merezca elogio. en esto pensad. Ahí van 8 cosas, que no son las únicas en las que hay que pensar. ¿Ya? Por ejemplo, hay que pensar en la salvación, puesto que el yelmo se pone en la cabeza, el yelmo de la salvación. Entonces lo que está diciendo es, hay que pensar en la salvación. Hay que recordarse que hubo alguien que se llama Jesús, que dio su vida para salvarnos. ¿Va? El punto, hermanos, al que yo quiero referirme y enfatizar es, necesitamos pensar en lo que la Biblia dice para que se desalojen los pensamientos que puedan inducir a complacer o proveer los deseos de la carne. Amén. Ok, vámonos a Romanos 7, 24 y 25, por favor. Amén. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Entonces aquí miremos que la mente tiene que servir a la ley de Dios. Lo que ya hablamos, estar pensando en la ley de Dios, sabiendo que la carne va a querer servir a la ley del pecado. Pero si logramos esto, en el nombre de Jesús, aleluya, se va a ir anulando cada vez más la ley del pecado. Amén. Romanos 8, 1 y 2, por favor. Amén. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Bendito Dios. Aquí está la, diríamos, conclusión en lo que hemos estado ahorita conversando de los pensamientos en cuanto a la ley de Dios y cómo se anula la ley del pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Sigamos, por favor, versículo 5, siempre de Romanos 8. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. De aquí que entonces debemos, insisto en esto, ver en qué estamos pensando. El que quiere vivir conforme a la carne va a estar poniendo su cabeza o su mente en las cosas de la carne. Yo les puedo decir, gracias a Dios, en estos, pues ya 23 años casi de ser cristiano, que poco a poco mi Señor ha ido liberándome y yo tomando mis decisiones. A mí me gustan las películas de acción, francamente. Pero les digo con franqueza también que cuando ya son muy violentas, antes las toleraba más, ahora ya no. Cuando ya se vuelve incluso la trama de la película morbosa, en el sentido no de escenas necesariamente con cosas impropias sexuales, sino con cuando es muy sanguinaria la escena. Entonces ya en mi espíritu siento el rechazo, ya no. Entonces lo comento a manera de testimonio para edificar, porque me doy cuenta que entonces en mi corazón mi anhelo de estar pensando en las cosas del Espíritu ha ido anulando, que tal vez podría ser en mi caso, tal vez va alguna ley de los miembros. ¿Va? Verso 14, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Ahí siempre Romanos 13, verso 14. Ok, entonces acá nuevamente el esquemita, y creo que todavía tengo unos minutitos para hacer un comentario por lo menos en la parte final. Si piensas en las cosas del Espíritu, vivirás conforme al Espíritu. Y así podrás discernir el tiempo. Ese es el asunto. Que nosotros podamos pensar en las cosas del Espíritu. La Biblia nos deja ver, creo en Proverbios, como piensa el hombre, así es el tal. Si nosotros estamos pensando en las cosas del Espíritu, que en el tema que se llama así, conociendo el tiempo, si estamos pensando en esto, ¿va? Que son cosas espirituales, entonces vamos a vivir conforme al Espíritu. Nos vamos a preparar. Si queremos conocer el tiempo ¿de qué? De la venida del Señor. Entonces vamos a estar pensando en las cosas del Espíritu. Esto va a llevarnos a vivir conforme al Espíritu. Y así entonces el Señor, como es en base a su palabra, estos pensamientos, nos va a conceder discernir el tiempo final. Porque Dios es justo, o sea, Dios va a ver la actitud, Él va a ver el anhelo, el amor por su venida. Entonces Él nos va a ayudar aún, obviamente, pues como la obra la hace Él, nos va a ayudar a vivir santamente. Ok. No sé si antes de ver esto y comentar lo último en el tema, ¿hay alguna pregunta o aportación? Ya sea en Facebook o en el Zoom. ¿No? Bueno. Entonces, gracias. Entonces, este es un tema de doctrina. Bueno, no sé si se llama así fuentes de contaminación, pero lo que sí les puedo decir, yo creo que está, Ronnie, ¿no te recuerdas tú? Esto yo lo extraje precisamente de uno de los temas de doctrina, estos 7 puntachos, que son fuentes de contaminación. ¿Ya? No sé si está
Hay un tema que se llama la ley de los miembros, quizás. Ok. En ese tema aparecen estos 7 puntachos y que en el número 7 aparece la explicación de 2 incisos. Pero ya para cerrar, y solo quiero comentarlo y animarlos también por eso, amados hermanos, recibamos la doctrina. Si alguno no sabe de estas fuentes de contaminación, precisamente para ello es que hay que recibir la enseñanza doctrinal. En uno de estos temas, gracias a esta hermana Rosario Barrientos, contándonos que precisamente en el primer módulo aparece, fuentes de descontaminación, la sangre de Cristo. Ya, la sangre rociada es para perdón de pecados. Perdón, la sangre derramada es para perdón de pecados. Es que la que por la fe creemos que derramó el Señor Jesús ahí en su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero luego tiene que venir una administración de sangre rociada. La sangre rociada descontamina, purifica. El bautismo en agua, algo que parecería ser tan aparentemente sencillo, pero en gran manera encierra una profundidad extraordinaria. La Santa Cena. Por cierto que el otro domingo es de Santa Cena, fuente de descontaminación, Santa Cena. La alabanza con unción. Ahí creo que el ejemplo, si no mal recuerdo, primer libro de Samuel 16 vendría a ser cuando Saúl estaba siendo asediado por un espíritu inmundo y llaman a David y él alaba a Dios y por la unción en medio de la alabanza, él se sentía liberado por lo menos momentáneamente, ¿va? Tenía que entrar en un proceso de liberación Saúl. Ok. La palabra predicada, la prueba y el sufrimiento, esto también es importante entenderlo. Porque así uno, en medio de una prueba que puede conllevar sufrimiento, uno reflexiona y se entiende el propósito de la prueba. Y si una vez se cumple el propósito, entonces ya va a estar la puerta de salida abierta. La Biblia dice así, Dios con la prueba ya dio la salida. ¿Por qué a veces no se mira la salida rápido? Porque puede ser que no se ha llegado a comprender el propósito y que generalmente va a ser descontaminación o purificación. Como Israel en el desierto va. Ok, y luego la confesión de pecados. Aquí, como me bendijo ahora que estaba refrescando yo este tema doctrinal, porque entonces nos encontramos que en esta confesión habrá pesos que deben ser quitados. Por ejemplo, una situación que afectó el alma, una injusticia, tal vez algún abuso que quedó ahí, ¿verdad? Que no se trata que la persona fue a pecar, pero que sí padeció algún momento doloroso en su vida y que sigue cargando con ese peso. La liberación se va a dar en una ministración. Al confesar, al ir delante de una autoridad espiritual y pues reconocer la necesidad que hay en el corazón, ¿va? Y obviamente también la confesión del pecado, porque el pecado pesa, según la palabra. Amén. ¡Wow! ¡Qué impresionante! 9 en punto, gloria a Dios. Entonces, mis amados, no sé si hay algún comentario o pregunta antes de hacer una oración final para ya quedar despedidos y por la gracia de Dios, terminando el tema en cuanto a lo que hasta ahora pues Diosito nos ha concedido recibir. ¿Cómo conocer el tiempo? Vamos. Bueno, ok. Entonces vamos a hacer una oración. Amados, qué bendición. Gracias por haber sintonizado el programa. A ustedes que han estado acá en vivo y a los hermanos servidores. Les bendecimos en el nombre de Jesús y permítame hacer una oración. Padre, muchas gracias por este tiempo y estos 5 oportunidades, Señor, de aprender a la luz de tu palabra lo que podemos hacer, Señor. Ahora ayúdanos para que podamos también hacerlo y así podamos discernir el tiempo, Señor, por favor.
En el nombre de Jesús, lava nuestras vestiduras, papito, que ni siquiera pensemos, Señor, y mucho menos caigamos en proveer para complacer un deseo carnal. En el nombre de Jesús, rociamos tu sangre sobre nuestras vidas en esta oportunidad. Por el Espíritu, Señor, para aquel que lo anhele, lo crea, te pido entonces que ahora también lo reciba en donde se encuentre. De tal manera, Señor, que la mente de Cristo, Señor, gobierne nuestra mente para que podamos entender el tiempo, discernirlo y también recibir de ti la instrucción de lo que tenemos que hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados. Tu novia fue sacada entre los esclavos, tus siervos y doncellas